tardes a todas y a todos, a todo el público, a los compañeros que acaban de hablar. En primer lugar, yo quiero agradecer la invitación de los organizadores del Ministerio, las y los organizadores, la Subsecretaría de Políticas Culturales, muy especialmente a Guillermo Clark, que fue quien me acercó gentilmente la invitación para que pudiera conversar con ustedes de una cuestión, de una experiencia muy pequeña, muy sencilla, que se relaciona con la creación de un museo comunitario en una pequeña localidad del sudeste bonaerense, que se llama Comandante Nicanor Otamendi, y que está más o menos equidistante entre la ciudad de Miramar, que es la cabecera del partido de General Alvarado, y la ciudad de Mar del Plata. Cuando Guillermo me acerca la invitación, yo realmente pensé qué interés podría tener hablar de algo tan local y tan pequeño, ¿no? Más allá de las personas que participamos en la formación de esto, que estamos todavía participando. Y pensé que por ahí había algunos elementos que podían tener algún interés general, ¿no?, de la experiencia. Debo decir, de todas maneras, que después de haber escuchado a Leonardo Fossati, me parece que lo que yo puedo contarles es muy pequeño, es más pequeño aún, pero bueno, aquí estamos y vamos a compartir la experiencia entonces. El museo en cuestión se llama Museo de la Vida Rural de General Alvarado, como les dije, de la localidad de Otamendi, partido de General Alvarado. Y es un museo comunitario que actualmente funciona bajo la órbita de la Dirección de Cultura Municipal, pero en origen y hasta el presente un museo comunitario, por su forma, por sus características y por su relación con la comunidad, que tiene origen en la reunión de vecinos y de la zona del Pago, que tenían la intención, la voluntad de generar un espacio para proteger la memoria local, el patrimonio local, y fundamentalmente para darle difusión, sobre todo en las escuelas, ¿no?, de la zona. Acá voy a usar la palabra Pago intencionalmente, porque las localidades rurales, los pequeños pueblos rurales consideran que su espacio va más allá de los límites, digamos, del ejido urbano, ¿no? Gran parte de la población, de los vecinos, sale del pueblo durante muchas horas por día para realizar actividades fuera de la ciudad y después vuelve, ¿no es cierto? Entonces los pueblos rurales son eso, no son la ciudad en sí misma, sino que es el pueblo y el campo, ¿no?, inmediato, el entorno. Bueno, el museo se empieza a gestar en el año 2003, fines de 2003, principios, y en un término de un tiempo relativamente corto, logra abrir sus puertas, logra inaugurar en el mes de agosto de 2005, con gran afluencia de público. Fue todo un gran evento social en el pequeño pueblo que tiene 8.000 habitantes nada más, la inauguración finalmente del museo. El pueblo estaba a punto de cumplir sus 100 años y no tenía museo hasta ese momento, y bueno, se sumó esta institución a las demás instituciones del pueblo. Bien. El museo, la institución inauguró en un local prestado en ese momento. Y el museo duró en ese local lo que tardó en aparecer una pregunta obvia, ¿cierto? El Museo de la Vida Rural es el museo de la vida de quién. ¿A quién representa el Museo de la Vida Rural? ¿A qué tipo de vida rural se refiere? Naturalmente la pregunta estaba en el aire entre los que participábamos digamos, del proceso, pero de alguna manera la respuesta había quedado, digamos, suspendida en el aire hasta que se concretara el objetivo, que era tener primero el museo, ¿no? Lo que no pensamos en su momento era que iba a generar tantas diferencias, ¿no?, la respuesta a esta pregunta, y sin entrar en detalles, porque no es lo que interesa aquí, por supuesto esto llevó digamos, a las tensiones lógicas y a los cismas propios del nacimiento de la mayoría de las instituciones, ¿no? Hasta que las instituciones echen a andar, hay que debatir mucho y discutir mucho, ¿cierto?
El tema tiene varias aristas, pero lo que yo quiero señalar acá es que muchas veces las comunidades rurales son vistas como muy homogéneas, ¿no? En muchos sentidos, o como más homogéneas de lo que realmente son. En realidad las comunidades locales, las comunidades rurales, los pueblos chicos son una especie de microcosmos, ¿no? Pequeños universos donde se reproducen las mismas relaciones y líneas de tensión propias del sistema mayor, ¿no? Y aunque sean vistas por ahí desde una mirada desde la ciudad o gente por personas que no conocen bien su funcionamiento, son más diversas de lo que parecen, ¿no? Y como dije, se presentan este tipo de problemas también y de discusiones, ¿no? Sobre todo cuando lo que está en juego, como en este caso, es elegir un modelo de museo que diera cuenta de la identidad local. Entonces la pregunta no era ninguna pregunta menor, era una pregunta muy importante, que nos costó mucho sacrificio y mucho debate y mucha fricción en su momento. Esta cuestión de ver a las comunidades rurales como homogéneas, ¿no? Esas ideas, por ejemplo, permítanme una reducción grosera, la gente del campo anda a caballo, o debería saber andar a caballo, ¿no? No está muy lejos de la gente del campo tiene campo, o debería tenerlo, o la gente de campo siembra soja, la gente de campo vota fulano de tal, la gente de campo anda en camionetas 4x4. Bueno, en realidad no hay un solo campo y no hay un solo tipo de gente de campo. Hay muchos tipos de vida rural, ¿no? Claramente está la vida del gran terrateniente, que en nuestra zona sudeste bonaerense es mayormente ausentista, no vive en el campo. Está la vida del chacarero, el pequeño chacarero, que es una especie en extinción también en la zona. Está la vida del jornalero, está la vida del maestro, la vida del policía, del abogado que vive en los pueblos chicos. Entonces, bueno, no hay un solo campo, hay mucho para discutir cuando se encara el proyecto del museo. Lo que teníamos en ese momento era como dos grandes ideas, ¿no? Había como dos ideas del museo. Estaba por un lado lo que podríamos llamar el modelo tradicional del Museo Pampeano, ¿no? Este museo que fue muy típico, cuando digo pampeano me refiero a la región pampeana húmeda, ¿sí? Provincia de Buenos Aires específicamente. Y cuando digo pueblo rural me refiero en este caso a los pueblos tardíos, es decir, no a los primitivos pueblos rurales que surgen en los entornos de los fortines de la época de la frontera, sino los pueblos posteriores a la mal llamada campaña del desierto, que surgen a la vera del tren, ¿no? Del fortín, y que van naciendo y siguiéndose unos a otros en la medida que las líneas férreas se expanden en estancias, propiedades privadas, se van estableciendo las estaciones y se van conformando los primeros loteos, ¿no? Para los pueblos. Último tercio del siglo XIX, primera década del siglo XX aproximadamente. Bien, este museo típico pampeano es un museo cuyo discurso, digamos, circula en torno a tres grandes líneas o tres grandes ejes, ¿no? Por un lado está, por supuesto, lo gauchesco, lo tradicionalista, lo costumbrista, ¿no? Y generalmente fuertemente asociado a la idea de lo masculino, del varón, del gaucho, de la bota, del facón, del arma blanca, de la fuerza física, de la destreza para manejar caballos, por ejemplo. Y también muy asociado a lo folclórico, ¿no? A lo folclórico y frecuentemente también podríamos decir, a cierta visión del antiguo orden rural, ¿no? De la estancia y de todo eso que también conocemos, ¿no? El otro carril es el de los relatos de origen de los pueblos. Todos los pueblos tienen sus relatos de origen, sus mitos fundacionales, y generalmente estos mitos van a exaltar el carácter patricio de las fundaciones de los pueblos, ¿no? Basta con ver los mismos nombres de los pueblos. La mayoría de los pueblos de la región llevan los nombres de los dueños de las estancias, muchos de ellos, ¿no? O de parientes.
y en algunos hasta los sobrenombres, como algún pueblo también próximo aquí a donde yo me encuentro en este momento, que es Comandante de Cano Otamendi. Nombres de parientes, apellidos, nombres de familiares. Entonces son relatos donde los fenómenos de fundación de estas comunidades aparecen asociados a figuras individuales, a voluntades individuales. Estos relatos tienen como dos grandes momentos, ¿no?, que van a aparecer claramente en la mayoría de los museos que adoptan esta mirada. Por un lado, el momento en que el fundador o el héroe fundador o el civilizador llega al espacio, generalmente al desierto indígena, contado de esa manera, y que va a tener dos grandes temas. Por un lado, la lucha del héroe civilizador contra una naturaleza indómita en el desierto, en las pampas abiertas, salvajes, y por otro lado la cuestión del indígena, por supuesto, de los pueblos originarios, ¿no? Y ahí hay una gran variedad de narraciones, pero que conservan básicamente la estructura que yo intento describir aquí. Y el segundo momento de estos relatos es el momento de la fundación de los pueblos, de las comunidades propiamente dichas, que por lo general son presentados como actos filantrópicos, ¿no es cierto? El fundador o fundadora dona los terrenos para el ferrocarril, para la estación, para la plaza, para los edificios públicos, etc. Y finalmente, un tercer elemento que es parte del segundo, en realidad, porque es parte del relato, es presentar a estas comunidades como originalmente constituidas por inmigrantes europeos. Esto no es otra cosa que el discurso del blanqueamiento racial, ¿verdad? Bien, este último tema es un tema para conversarlo muchísimo, no podemos desarrollarlo aquí, pero es así, ¿no? Esta idea, esta construcción de la provincia de Buenos Aires como una provincia blanca. Bien. Lo que queríamos hacer algunos, y mayoritariamente los que participamos del proyecto, era elegir un formato de museo que sin, digamos, excluir lo anterior, porque lo anterior, los elementos que acabo de describir, son parte de la memoria histórica. Nos guste o no guste a alguien, eso está, eso se transmite en la casa, eso se transmite en las escuelas, y deben ser, digamos, incorporados a los museos, pero colocados en una posición que permitan la reflexión, puestos en otro lugar. Me indican que el tiempo se me termina, así que voy a ir redondeando. ¿Cuál es el formato de museo que nosotros pretendíamos y que intentamos llevar adelante? Un museo que priorice, digamos, lo etnográfico sobre lo biográfico, lo colectivo sobre lo individual, un museo donde sea la comunidad puesta como sujeto histórico y por lo tanto la fundación ya no sea vista como obra de una voluntad individual, sino como un proceso colectivo que se desarrolla a lo largo del tiempo, tampoco como un acto puntual, discreto, un Colón que baja de un barco y clava una bandera y dice fundo. No, los pueblos se van fundando colectivamente, lo fundan las mujeres, lo fundan los niños, lo fundan los hombres. Y por cierto, un museo donde los pueblos originarios sean pues presentados como sujetos de derecho y que no sean una vitrina al fondo del museo cerca de la sección de paleontología, como suele suceder, ¿no es cierto? Bien, tengo que resumir. En el año 2015 el museo es cobijado por la Municipalidad de General Alvarado en un centro cultural que funciona en un edificio de un viejo hotel, Hotel Sarmiento, un edificio emblemático del patrimonio arquitectónico del pueblo, y funciona allí bajo la órbita de la Dirección de Culturas de ese momento. La relación de este museo con la comunidad es muy estrecha y sobre todo muy personal. Hemos tenido una relación muy directa con el Centro de Jubilados. Los jubilados siempre nos apoyaron, nos invitaron a continuar esas dificultades, a seguir adelante, concretar el proyecto. Nos ofrecieron las personas mayores del pueblo permanentemente apoyo, materiales, sobre todo elementos de trabajo para el museo. Y como muchos de ellos vivieron de chicos en las colonias de chacareros arrendatarios, de las grandes estancias, también nos ofrecieron información invalorable para los guiones del museo.
La relación con las escuelas también es personal. Permanentemente las escuelas están presentes en el museo. Se les pregunta a las maestras previo a las visitas qué temas están trabajando para preparar visitas guiadas específicamente, digamos, dirigidas, y siempre que se puede se les aporta también algún tipo de material didáctico preparado para la ocasión. Y finalmente la relación con el público en general, bueno, también es muy personal, porque la gente acerca, por ejemplo, la gente que quiere acercar un material, donarlo o cederlo al museo de alguna manera, se acerca al museo y lo hace, o nos para en la calle, o directamente va a nuestras casas y nos dice, mire, le traigo esto, ojo que esto era de mi abuela, por favor cuídelo. Es todo muy, muy personal, muy personal. Bien, para concluir entonces, ¿qué aprendimos de esta experiencia? ¿Y cuáles podrían ser, digamos, los valores, los elementos de valor general? Lo que primero aprendimos es que esta cuestión de la heterogeneidad, ¿no?, de miradas en los lugares chicos, ¿no? No somos nada homogéneos los que vivimos en las zonas rurales. La segunda cuestión importante es que aprendimos que son las comunidades las que tienen la iniciativa en materia de preservación de su propio patrimonio. Y que la relación mancomunada con el Estado es fundamental, además. La iniciativa la tienen las comunidades, pero debe trabajarse de manera mixta. Y finalmente, después de todo lo que acabo de decir, nos quedó muy claro que los museos siempre hablan del presente y que los discursos de los museos son políticos siempre, porque van a elegir y van a resaltar ciertos valores de la vida social y ciertos ideales en detrimento de otros, y esos ideales, por supuesto, y esos valores deben ser los del pensamiento crítico, la empatía con el otro, el respeto y los valores de la democracia. Nada más. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Ahora sí. Disculpen, por favor, no podía desmutearme. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, a todo el público, a los compañeros que acaban de hablar. En primer lugar, yo quiero agradecer la invitación de los organizadores del Ministerio, las y los organizadores, la Subsecretaría de Políticas Culturales, muy especialmente a Guillermo Clark, que fue quien me acercó gentilmente la invitación para que pudiera conversar con ustedes de una cuestión, de una experiencia muy, muy pequeña, muy sencilla, que se relaciona con la creación de un museo comunitario en una pequeña localidad del sudeste bonaerense, que se llama Comandante Nicanor Otamendi, y que está más o menos equidistante entre la ciudad de Miramar, que es la cabecera del partido de General Alvarado, y la ciudad de Mar del Plata. Cuando Guillermo me acerca la invitación, yo realmente pensé qué interés podría tener hablar de algo tan local y tan pequeño, ¿no? Más allá de las personas que participamos en la formación de esto, que estábamos todavía participando. Y pensé que por ahí había algunos elementos que podían tener algún interés general, ¿no?, de la experiencia. Debo decir, de todas maneras, que después de haber escuchado a Leonardo Fossati, me parece que lo que yo puedo contarles es muy pequeño, es más pequeño aún, pero bueno, aquí estamos y vamos a compartir la experiencia entonces. El museo en cuestión se llama Museo de la Vida Rural de General Alvarado, como les dije, de la localidad de Otamendi, partido de General Alvarado. Y es un museo comunitario que actualmente funciona bajo la órbita de la Dirección de Cultura Municipal, pero en origen y hasta el presente un museo comunitario, por su forma, por sus características y por su relación con la comunidad, que tiene origen en la reunión de vecinos y de la zona del Pago, que tenían la intención, la voluntad de generar un espacio para proteger la memoria local, el patrimonio local, y fundamentalmente para darle difusión, sobre todo en las escuelas, ¿no?, de la zona. Acabo de usar la palabra Pago intencionalmente, porque la
las localidades rurales, los pequeños pueblos rurales consideran que su espacio va más allá de los límites, digamos, del ejido urbano, ¿no? Gran parte de la población, de los vecinos, sale del pueblo durante muchas horas por día para realizar actividades fuera de la ciudad y después vuelve, ¿no es cierto? Entonces los pueblos rurales son eso, no son la ciudad en sí misma, sino que es el pueblo y el campo, ¿no? Inmediato, el entorno. Bueno, el museo este se empieza a gestar en el año 2003, fines de 2003, principio, y en un término de un tiempo relativamente corto, logra abrir sus puertas, logra inaugurar en el mes de agosto de 2005, con gran afluencia de público. Fue todo un gran evento social en el pequeño pueblo que tiene 8.000 habitantes nada más, la inauguración finalmente del museo. El pueblo estaba a punto de cumplir sus 100 años y no tenía museo hasta ese momento, y bueno, se sumó esta institución a las demás instituciones del pueblo. Bien, el museo, la institución inauguró en un local prestado en ese momento, y el museo duró en ese local lo que tardó en aparecer una pregunta obvia, ¿cierto? El Museo de la Vida Rural. ¿Es el museo de la vida de quién? ¿A quién representa el Museo de la Vida Rural? ¿A qué tipo de vida rural se refiere? Naturalmente la pregunta estaba en el aire entre los que participábamos digamos, del proceso, pero de alguna manera la respuesta había quedado, digamos, suspendida en el aire hasta que se concretara el objetivo, que era tener primero el museo, ¿no? Lo que no pensamos en su momento era que iba a generar tantas diferencias, ¿no? La respuesta a esta pregunta, y sin entrar en detalles porque no es lo que interesa aquí, por supuesto esto llevó digamos, a las tensiones lógicas y a los cismas propios del nacimiento de la mayoría de las instituciones, ¿no? Hasta que las instituciones echen a andar hay que debatir mucho y discutir mucho, ¿cierto? El tema tiene varias aristas, pero lo que yo quiero señalar acá es que muchas veces las comunidades rurales son vistas como muy homogéneas, ¿no? En muchos sentidos, o como más homogéneas de lo que realmente son. En realidad las comunidades locales, las comunidades rurales, los pueblos chicos son una especie de microcosmos, ¿no? Pequeños universos donde se reproducen las mismas relaciones y líneas de tensión propias del sistema mayor, ¿no? Y aunque sean vistas por ahí desde una mirada desde la ciudad o gente por personas que no conocen bien su funcionamiento, son más diversas de lo que parecen, ¿no? Y como dije, se presentan este tipo de problemas también y de discusiones, ¿no? Sobre todo cuando lo que está en juego, como en este caso, es elegir un modelo de museo que diera cuenta de la identidad local. Entonces la pregunta no era ninguna pregunta menor, era una pregunta muy importante, que nos costó mucho sacrificio y mucho debate y mucha fricción en su momento. Esta cuestión de ver a las comunidades rurales como homogéneas, ¿no? Esas ideas, por ejemplo, permítanme una reducción grosera, la gente del campo anda a caballo, o debería saber andar a caballo, ¿no? No está muy lejos de... La gente del campo tiene campo, o debería tenerlo, o la gente de campo siembra soja. La gente de campo vota a fulano de tal. La gente de campo anda en camionetas 4x4. Bueno, en realidad no hay un solo campo y no hay un solo tipo de gente de campo. Hay muchos tipos de vida rural, ¿no? Claramente está la vida del gran terrateniente, que en nuestra zona sudeste bonaerense es mayormente ausentista, no vive en el campo. Está la vida del chacarero, el pequeño chacarero, que es una especie en extinción también en la zona. Está la vida del jornalero, está la vida del maestro, la vida del policía, del abogado que vive en los pueblos chicos. Entonces, bueno, no hay un solo campo, hay mucho para discutir cuando se encara el proyecto del museo. Lo que teníamos en ese momento era como dos grandes ideas, ¿no? Había como dos ideas del museo. Estaba por un lado lo que podríamos llamar el modelo tradicional del Museo Pampeano, ¿no? Este museo
que fue muy típico cuando digo pampeano me refiero a la región pampeana húmeda, ¿sí? Provincia de Buenos Aires específicamente. Y cuando digo pueblo rural me refiero en este caso a los pueblos tardíos, es decir, no a los primitivos pueblos rurales que surgen en los entornos de los fortines de la época de la frontera, sino los pueblos posteriores a la mal llamada campaña del desierto, que surgen a la vera del tren, ¿no? Del fortín, y que van naciendo y siguiéndose unos a otros en la medida que las líneas férreas se expanden en estancias, propiedades privadas, se van estableciendo las estaciones y se van conformando los primeros loteos, ¿no? Para los pueblos. Último tercio del siglo XIX, primera década del siglo XX aproximadamente. Bien, este museo típico pampeano es un museo cuyo discurso, digamos, circula en torno a tres grandes líneas o tres grandes ejes, ¿no? Por un lado está, por supuesto, lo gauchesco, lo tradicionalista, lo costumbrista, ¿no? Y generalmente fuertemente asociado a la idea de lo masculino, del varón, del gaucho, de la bota, del facón, del arma blanca, de la fuerza física, de la destreza para manejar caballos, por ejemplo. Y también muy asociado a lo folclórico, ¿no? A lo folclórico y frecuentemente también podríamos decir, a cierta visión del viejo, del antiguo orden rural, ¿no? De la estancia y de todo eso que también conocemos, ¿no? El otro carril es el de los relatos de origen de los pueblos. Todos los pueblos tienen sus relatos de origen, sus mitos fundacionales, y generalmente estos mitos van a exaltar el carácter patricio de las fundaciones de los pueblos, ¿no? Basta con ver los mismos nombres de los pueblos. La mayoría de los pueblos de la región llevan los nombres de los dueños de las estancias, muchos de ellos, ¿no? O de parientes. Y en algunos hasta los sobrenombres, como hay un pueblo también próximo aquí a donde yo me encuentro en este momento, que es Comandante de Cano Otamendi. Nombres de parientes, apellidos, nombres de familiares. Entonces son relatos donde los fenómenos de fundación de estas comunidades aparecen asociados a figuras individuales, a voluntades individuales. Estos relatos tienen como dos grandes momentos, ¿no? Que van a aparecer claramente en la mayoría de los museos que adoptan esta mirada. Por un lado, el momento en que el fundador o el héroe fundador o el civilizador llega al espacio, generalmente al desierto indígena, contado de esa manera, y que va a tener dos grandes temas. Por un lado, la lucha del héroe civilizador contra una naturaleza indómita en el desierto, en las pampas abiertas, salvajes, y por otro lado la cuestión del indígena, por supuesto, de los pueblos originarios, ¿no? Y ahí hay una gran variedad de narraciones, pero que conservan básicamente la estructura que yo intento describir aquí. Y el segundo momento de estos relatos es el momento de la fundación de los pueblos, de las comunidades propiamente dichas, que por lo general son presentados como actos filantrópicos, ¿no es cierto? El fundador o fundadora dona los terrenos para el ferrocarril, para la estación, para la plaza, para los edificios públicos, etc. Y finalmente, un tercer elemento que es parte del segundo, en realidad, porque es parte del relato, es presentar a estas comunidades como originalmente constituidas por inmigrantes europeos. Esto no es otra cosa que el discurso del blanqueamiento racial, ¿verdad? Bien, este último tema es un tema para conversarlo muchísimo, no podemos desarrollarlo aquí, pero es así, ¿no? Esta idea, esta construcción de la provincia de Buenos Aires como una provincia blanca. Bien. Lo que queríamos hacer algunos, y mayoritariamente los que participamos del proyecto, era elegir un formato de museo que sin, digamos, excluir lo anterior, porque lo anterior, los elementos que acabo de describir, son parte de la memoria histórica. Nos guste o no guste a alguien, eso está, eso se transmite en la casa, eso se transmite en las escuelas,
y deben ser, digamos, incorporados a los museos, pero colocados en una posición que permitan la reflexión, puestos en otro lugar. Me indican que el tiempo se me termina, así que voy a ir redondeando. ¿Cuál es el formato de museo que nosotros pretendíamos y que intentamos llevar adelante? Un museo que priorice, digamos, lo etnográfico sobre lo biográfico, lo colectivo sobre lo individual, un museo donde sea la comunidad puesta como sujeto histórico y por lo tanto la fundación ya no sea vista como obra de una voluntad individual, sino como un proceso colectivo que se desarrolla a lo largo del tiempo, tampoco como un acto puntual, discreto, un Colón que baja de un barco y clava una bandera y dice fundo. No, los pueblos se van fundando colectivamente, lo fundan las mujeres, lo fundan los niños, lo fundan los hombres. Y por cierto, un museo donde los pueblos originarios sean pues presentados como sujetos de derecho y que no sean una vitrina al fondo del museo cerca de la sección de paleontología, como suele suceder, ¿no es cierto? Bien, tengo que resumir. En el año 2015 el museo es cobijado por la Municipalidad de General Alvarado en un centro cultural que funciona en un edificio de un viejo hotel, Hotel Sarmiento, un edificio emblemático del patrimonio arquitectónico del pueblo, y funciona allí bajo la órbita de la Dirección de Culturas de ese momento. La relación de este museo con la comunidad es muy estrecha y sobre todo muy personal. Hemos tenido una relación muy directa con el Centro de Jubilados. Los jubilados siempre nos apoyaron, nos invitaron a continuar esas dificultades, a seguir adelante, concretar el proyecto. Nos ofrecieron las personas mayores del pueblo permanentemente apoyo, materiales, sobre todo elementos de trabajo para el museo. Y como muchos de ellos vivieron de chicos en las colonias de chacareros arrendatarios, de grandes estancias, también nos ofrecieron información invalorable para los guiones del museo. La relación con las escuelas también es personal. Permanentemente las escuelas están presentes en el museo. Se les pregunta a las maestras previo a las visitas qué temas están trabajando para preparar visitas guiadas específicamente, digamos, dirigidas, y siempre que se puede se les aporta también algún tipo de material didáctico preparado para la ocasión. Y finalmente la relación con el público en general, bueno, también es muy personal, porque la gente acerca, por ejemplo, la gente que quiere acercar un material, donarlo o cederlo al museo de alguna manera, se acerca al museo y lo hace, o nos para en la calle, o directamente va a nuestras casas y nos dice, mire, le traigo esto, ojo que esto es de mi abuela, por favor cuídelo. Es todo muy, muy personal, muy personal. Bien, para concluir entonces, ¿qué aprendimos de esta experiencia? ¿Y cuáles podrían ser, digamos, los valores, los elementos de valor general? Lo que primero aprendimos es que esta cuestión de la heterogeneidad, ¿no?, de miradas en los lugares chicos, ¿no? No somos nada homogéneos los que vivimos en las zonas rurales. La segunda cuestión importante es que aprendimos que son las comunidades las que tienen la iniciativa en materia de preservación de su propio patrimonio. Y que la relación mancomunada con el Estado es fundamental, además. La iniciativa la tienen las comunidades, pero debe trabajarse de manera mixta. Y finalmente, después de todo lo que acabo de decir, nos quedó muy claro que los museos siempre hablan del presente y que los discursos de los museos son políticos siempre, porque van a elegir y van a resaltar ciertos valores de la vida social y ciertos ideales en detrimento de otros, y esos ideales, por supuesto, y esos valores deben ser los del pensamiento crítico, la empatía con el otro, el respeto y los valores de la democracia. Nada más. Muchas gracias.